Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que nos visitas, un abrazo enorme. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que honestamente nos ha estado rondando la cabeza a Demet y a mí por un buen tiempo. Algo que sentimos que es crucial, algo que tal vez muchos de nosotros hemos experimentado de una forma u otra, pero que pocas veces nos detenemos a analizar en profundidad. Hoy vamos a hablar de, bueno, dejémoslo como una invitación a la reflexión. Una invitación a que juntos, como la gran familia que somos aquí, podamos empezar a entender algo fundamental. Algo que, si lo abordamos correctamente, puede abrirnos puertas que ni siquiera imaginábamos. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, rápido y así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras charlas. Dicho esto, vamos a sumergirnos en lo que nos trae hoy. A veces en la vida, tenemos la sensación de que las cosas no salen como esperamos. ¿Les ha pasado? Esa pequeña, o a veces gran, espina que se nos queda clavada. Uno pone todo el empeño, se esfuerza al máximo, visualiza el éxito, y de repente, ¡zas! Algo no cuadra. No es que uno sea un desastre o que las cosas estén predestinadas a salir mal, no a menudo. Lo que ocurre es que hay un pequeño detalle, una pieza del rompecabezas que estamos pasando por alto. Y no es por falta de inteligencia ni de voluntad, créanme. A veces simplemente nuestra perspectiva está solo un poquito, torcida. Imaginen esto, están intentando armar un mueble complicadísimo, de esos que vienen con un manual lleno de diagramas abstractos y tornillos de todo tipo. Ustedes se concentran, siguen las instrucciones al pie de la letra, pero por alguna razón, una pieza no encaja. Se frustran, revisan de nuevo, la fuerzan un poco, y nada. Y al final, resulta que tenían el manual al revés, o usaron la pieza equivocada de la mano, o incluso el diagrama tenía un pequeño error de impresión. Pues bien, en la vida, a menudo nos encontramos en situaciones similares. Creemos que estamos haciendo todo bien, que seguimos el manual de la vida, pero los resultados no son los esperados. Y ahí es donde entra esa sensación de que algo no cuadra, de que hay un error. Pero, ¿un error de quién? Y es ahí donde Demet y yo hemos estado dándole vueltas. Porque muchas veces, cuando las cosas no salen como queremos, la primera reacción es culpar a algo o a alguien externo. El gobierno, el jefe, la mala suerte, el universo, la lista es infinita. Y sí, a veces, esas influencias externas juegan un papel. Pero, ¿y si la raíz del problema, o al menos una parte significativa de ella, está dentro de nosotros? No me refiero a culparnos, ojo. Para nada. La autocrítica destructiva no ayuda a nadie. Me refiero a entender. A comprender que en muchas ocasiones, nuestros errores no son fallas catastróficas, sino más bien, pequeñas desviaciones de camino. Desviaciones que surgen de interpretaciones erróneas, de creencias limitantes que hemos ido adoptando sin darnos cuenta, de expectativas poco realistas o de una falta de claridad en nuestros propios deseos. Piensen en las relaciones personales. A veces tenemos una imagen idealizada de cómo debería ser esa amistad o esa pareja, y cuando la realidad no se ajusta a ese ideal, nos decepcionamos y pensamos que la otra persona está mal, o que la relación está rota. Pero, ¿qué tal si nuestro ideal era, en sí mismo, un poco irreal? ¿Qué tal si no hemos comunicado nuestras necesidades de forma efectiva, o si hemos asumido cosas sin verificar? O en el ámbito profesional. Llevamos años trabajando en un proyecto, poniendo horas y horas, y los resultados no son los esperados. Vemos que otros proyectos con menos esfuerzo aparente despegan. Y nos preguntamos por qué. ¿Es que no somos lo suficientemente buenos? ¿Tenemos mala suerte? Pues puede ser que estemos enfocando nuestros esfuerzos en la dirección equivocada. Quizás no estamos escuchando las señales del mercado, o no estamos adaptándonos a los cambios, o simplemente nuestras estrategias no son las más eficientes. Y esto, mis amigos, es lo que Demet y yo hemos empezado a llamar nuestro error de perspectiva. No es un error de acción, sino un error de cómo vemos la acción. Es como si tuviéramos unas gafas con un tinte particular que distorsiona la realidad, y no nos damos cuenta de que las llevamos puestas. Por ejemplo, hablemos de la motivación. Mucha gente cree que la motivación es algo que aparece mágicamente, como un rayo de inspiración.
Y si no sienten esa chispa, esperan. Esperan a sentirse inspirados para empezar algo. El problema es que en muchas ocasiones, la motivación no es el motor que te impulsa a empezar, sino el resultado de empezar. Cuando te pones en acción, cuando das el primer paso por pequeño que sea, y empiezas a ver pequeños avances haz. La motivación empieza a fluir. Pero si te quedas esperando esa inspiración que quizás nunca llegue, te quedarás paralizado. Nuestro error aquí sería esperar que la motivación venga antes que la acción, cuando en realidad, la acción suele generar la motivación. Otro ejemplo muy común es la procrastinación. ¿Quién no ha procrastinado alguna vez? Nos decimos lo haré mañana, tengo tiempo de sobra, ahora no es el momento adecuado. Y luego nos encontramos corriendo contra el reloj, estresados, con resultados que distan mucho de ser óptimos. Nuestro error en este caso podría ser el de subestimar la tarea, o la de creer que vamos a estar en un estado mental perfecto para abordarla en el futuro. La realidad es que el momento perfecto rara vez llega. Y la acción, por pequeña que sea, descompone la enormidad de la tarea y reduce la resistencia inicial. El error está en pensar que el sentimiento de querer hacerlo vendrá antes de hacerlo. Y esto se extiende a nuestras relaciones. A menudo esperamos que las otras personas sepan lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Y cuando no adivinan, nos sentimos heridos, decepcionados. Pensamos que no les importamos lo suficiente. El error, aquí, es creer en la telepatía relacional. Creer que los demás deberían ser capaces de leer nuestra mente. La verdad es que la comunicación clara, abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación sana. Esperar que los demás sepan todo sin que les digamos nada es un error que genera innumerables malentendidos y conflictos. Entonces, ¿cómo abrimos esta nueva página? ¿Cómo empezamos a entender nuestro error? Lo primero es aceptar que es posible que lo tengamos. Este es el primer y más importante paso. Dejar de lado la defensiva y abrirnos a la posibilidad de que hay algo que podemos ajustar en nuestra perspectiva. No se trata de culparnos, sino de autoconocernos. De ser observadores de nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento. ¿Y cómo se hace eso? Pues, para empezar, prestando atención. Prestando atención a nuestras reacciones ante los resultados que no nos gustan. En lugar de simplemente frustrarnos o enfadarnos, intentemos preguntarnos ¿qué pasó exactamente? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué supuse? ¿Qué esperé? Y sobre todo, ¿qué estaba pensando en ese momento? A veces solo con la observación honesta, empezamos a ver esas pequeñas grietas en nuestra lógica. Otra herramienta poderosa es la reflexión guiada. Hacerse preguntas específicas como las que les mencioné, o incluso escribir un diario, puede ser increíblemente revelador. Anotar nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras suposiciones. Verlos escritos nos da una distancia que nos permite analizarlos con más objetividad. Y por supuesto, buscar diferentes perspectivas. Hablar con personas de confianza, con amigos, mentores o incluso profesionales, puede arrojar luz sobre aspectos que nosotros mismos no vemos. A veces una mirada externa, desprovista de nuestro apego emocional, puede señalar nuestro error de perspectiva de forma muy clara. Demet y yo hemos estado practicando esto activamente. Y hemos descubierto que cuando empezamos a cuestionar nuestras propias suposiciones, cuando nos permitimos ver las cosas desde un ángulo diferente, las soluciones empiezan a aparecer. De repente ese obstáculo infranqueable se convierte en un desafío manejable. Esa relación tensa se destensa un poco. Esa tarea abrumadora se vuelve, al menos, menos intimidante. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato. Se trata de abrir la puerta a la posibilidad de encontrar mejores respuestas. Dejar de creer que sabemoslo todo, y empezar a preguntarnos, ¿y si hay otra manera de ver esto? ¿Y si mi creencia fundamental sobre esto no es del todo correcta? Este proceso de entender nuestro error no es un evento puntual, es un camino. Es un camino de aprendizaje continuo, de crecimiento personal. Es un camino que nos permite ser más resilientes, más adaptables y, en última instancia, más felices. Porque cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a entender cómo nuestra propia percepción influye en ella, ganamos un poder tremendo. El poder de transformar nuestra experiencia. Así que si sienten que hay algo que no está funcionando en su vida,
Si sienten que están dando vueltas en círculos o que los resultados no les satisfacen, los invito a que se detengan un momento. No se culpen. No se desanimen. Simplemente respiren hondo y pregúntense, ¿cuál podría ser mi error de perspectiva en esta situación? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo que quizás no es del todo cierto? Recuerden, la vida es un constante aprendizaje. Y entender nuestros propios errores de perspectiva no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es una señal de que estamos dispuestos a crecer, a mejorar, a evolucionar. Y eso, mis queridos amigos, es algo verdaderamente valioso. Demet y yo creemos firmemente en el poder de esta comprensión, y queremos animarlos a que se unan a nosotros en este camino. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Espero de corazón que estas reflexiones les hayan resultado útiles, inspiradoras, y quizás, un poco reveladoras. Hemos hablado sobre la importancia de examinar nuestras propias perspectivas, de no culpar ciegamente a factores externos, y de la valentía que implica aceptar que podemos tener un error de perspectiva que esté afectando nuestros resultados. Hemos visto que al cuestionar nuestras suposiciones y buscar nuevas formas de ver las cosas, podemos abrirnos a soluciones y a un crecimiento personal significativo. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a estar aquí con nosotros. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado algo similar? ¿Qué estrategias les han funcionado para cambiar su perspectiva ante un desafío? Los invito a que compartan sus experiencias y sus ideas en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha gustado, si les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a esta increíble comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.